Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recibe y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Leer, escribir, pensar e investigar es el camino, es la edificación, es el progreso y es la transformación. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita inicializar una matriz de orden n por n e imprimir los datos que formen la figura n, es decir, la primera y última columnas y la diagonal principal. Se plantea la solución en un programa de 21 líneas. En la línea 4 se importa la librería random de Python. Esta librería permitirá obtener o generar números aleatorios. En la línea 6, a la variable n se le asigna un valor ingresado por el usuario. Para eso se usa el método input. Este método permite obtener datos de entrada del teclado. Se escribe la palabra input, paréntesis, entre comillas dobles, el mensaje a mostrar al usuario para que sepa qué información ingresar. Este método va a retornar texto, que es lo que el usuario ingresa. Si necesitamos que ese valor sea de tipo numérico, lo convertimos a un tipo numérico. En este caso, lo que el usuario ingrese lo convertimos a entero a través del casting. Un casting es una conversión de un tipo de dato a otro. Entonces se convierte a entero y se almacena en la variable n. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Una variable será el tipo de dato según la información que almacene. En este caso, n será una variable de tipo entero. También recuerde que en Python se puede omitir, poner punto y coma al finalizar cada instrucción. Vamos a declarar entonces una matriz de tamaño n por n. Recuerde que Python no maneja el concepto de matriz o vector, sino de listas ordenadas. Entonces, línea 8, a la variable a le va a asignar una lista de n elementos vacíos. Para volver a ese vector en una matriz, entonces a cada elemento de ese vector le almacenamos una lista de n elementos vacíos. Para eso vamos a recorrer esa variable a, que es un vector. Usamos un ciclo. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 9, ciclo for, variable controladora i, que va de 0 a n. Entre este ciclo for, en la línea 10, a la lista a en la posición i le asigna entonces la lista, un conjunto de n elementos vacíos. Así ya tendremos entonces una matriz. Vamos ahora a llenar esa matriz con números aleatorios de 1 a 100. Para eso usamos dos ciclos anidados. El primero en la línea 12, variable controladora i, el segundo línea 13, variable controladora j. Entre estos dos ciclos, en la línea 14, a la matriz a en la fila y columna j le asigna entonces el número aleatorio de 1 a 100. Observe que se usa el método randint, que genera la semilla para un número aleatorio de 1 a 100 en este caso. Y esto devuelve entonces un valor numérico entero. Observe que Python no maneja bloques de líneas de código por llaves, sino por tabulación. Entonces, una vez se establezcan los ciclos o las condicionales, estas deben determinar con 2 puntos. Y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo o la condicional deben llevar tabulación. Por eso el ciclo de la línea 13 pertenece al ciclo de la línea 12. Y la línea 14 pertenece al ciclo de la línea 13, ya que lleva tabulación. Bien, al salir entonces de estos dos ciclos, la matriz ya tendrá valores numéricos. Ahora, para imprimir los datos de la figura n, vamos a usar un solo ciclo, ya que recuerde, solamente se va a imprimir la primera y última columna y los datos de la diagonal principal, y eso se puede hacer con un solo ciclo, entre las líneas 16 a 21. Entonces este ciclo tiene como variable controladora la x, que va de 0 a n. Entre este ciclo, en la línea 17, vamos a imprimir los datos de la primera columna. Es decir,
la lista A en la fila X, columna 0. Print es una instrucción que permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe la palabra print, luego el texto entre comillas dobles. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Línea 18, imprimimos los datos de la matriz de la última columna, es decir, la matriz A en la fila X, columna N-1. Y para imprimir los datos de la diagonal principal, simplemente a través de una condicional validamos que no esté ni en la primera ni en la última columna. Para evitar repetir entonces datos, es decir, ese primer dato de la primera columna y ese último dato de la última columna. Por eso preguntamos en la línea 20. Primero recuerde que una sentencia condicional permite a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Entonces, línea 20. Si x es diferente a 0 y x es diferente a n-1, en caso de ser cierto, línea 21, imprimimos la matriz A en la fila X, columna X, que son los datos de la diagonal principal. Esta fue la tutoría, el ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que forman la figura N. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra